Lo que desarrollaremos en estos videos va a ser la materia Contabilidad del Sector Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. El programa de esta materia está dividido en partes y en capítulos. O sea, dentro de cada parte hay cierta cantidad de capítulos. Entonces, en este video lo que vamos a ver es la primera parte, que se llama Organización del Sector Público, y el capítulo 1, que habla de dos conceptos claves, que es la contabilidad pública y la hacienda pública. Entonces, el libro arranca hablando cuál es el objeto de estudio, que dice que la contabilidad pública es objeto de estudio de diversas ciencias, técnicas, económicas y jurídicas, de modo que hay controversia en la doctrina sobre su encuadre disciplinario, porque la estudian desde la economía, la estudian desde lo contable, la estudian desde lo jurídico. Entonces, de esa discusión doctrinaria surge que puede ser una disciplina técnica, económica o jurídica. Nosotros, en contabilidad pública, nos vamos a centrar en la disciplina técnica. Entonces, en una parte del libro dice los autores que la ven desde un aspecto económico, dicen que la contabilidad pública es la disciplina que se ocupa de la economía de la hacienda pública, cuyas operaciones estudia en conjunto y en detalle a los efectos de formar y perfeccionar por vía racional y experimental la doctrina administrativa de la misma. Después, viéndola desde un aspecto técnico, dicen que tiene un objeto propio que consiste en la aplicación sistemática de los principios y preceptos del Contralor, tomados en la contabilidad general, a la actividad administrativa en carácter económico-financiero del Estado. Es decir, lo que dice esto es que lo que se intenta hacer con la contabilidad pública es pasar los criterios universales de la contabilidad general y aplicarlos en el Estado, haciéndole algunas modificaciones, como lo están también las resoluciones que está sacando la FACSE en materia de contabilidad del Estado. Bueno, acá otra definición desde lo técnico, y luego tenemos la jurídica de Achabayán, que dice que es los principios de las técnicas contables y los contenidos de nuestra disciplina, haciendo referencia a los abogados, se convierten en normas jurídicas y en reglas de derecho que establecen relaciones jurídicas de derecho público. Y ahí hace referencia a llevar los principios contables y jurídicos al campo de lo político y de lo público en vez de solo en lo privado. Después habla de los objetos de la contabilidad pública. Y bueno, y en un convenio que se hizo cuando se juntaron muchos profesores universitarios de la contabilidad pública, se definió como objeto de la contabilidad pública el estudio de la hacienda pública desde un punto de vista de su organización, su gestión y su control. Entonces, la organización hace referencia a la representación de las distintas funciones de la hacienda pública. Y ahí tenemos el Estado nacional, el provincial y los municipios. Porque nuestro Estado, según la Constitución, artículo 1, se organiza bajo un esquema federal, republicano y representativo. Entonces va a estar divididos los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial por lo republicano, y por lo federal va a tener esos poderes van a tener distintos niveles: nivel nacional, nivel provincial y nivel municipal. Después, desde la gestión, representa la significación de los elementos integrantes del presupuesto y el seguimiento de las etapas relativas a su ejecución. Entonces nosotros tenemos que el presupuesto se aprueba por ley o por decreto también se le hacen modificaciones a esas estimaciones que están dentro del decreto, y luego se pasa a ejecutar, que después en la práctica se ve que la ejecución hay diferencias entre lo devengado, lo percibido y así, y después, por medio del control, se puede ejercer la aprobación o no de la gestión de un gobierno. Entonces, esto es el detalle de lo que sería el programa de la materia.
está acá detallado, que en el mismo libro. Y después empieza a hablar de la hacienda pública, el concepto de hacienda pública. Y dice, la contabilidad pública tiene por objeto el estudio de la hacienda pública desde el punto de vista de su organización, gestión y control, que era lo que habíamos dicho. En cambio, según Achabayán, la hacienda pública es la coordinación económica activa de las personas y de los bienes económicos establecida por los habitantes afincados en un terreno con la finalidad de satisfacer las necesidades de orden colectivo, y eso es común. Después, otro autor lo define como una coordinación activa de personas y de bienes, como resultado de la cual se producen bienes con los que se satisfacen necesidades humanas, públicas y privadas. Y después, bueno, yo acá agregué, para dar una definición de hacienda pública desde lo económico, a Horacio Núñez Miñana, que él habla de la hacienda pública como que estudia en realidad un proceso de ingreso-gasto llevado a cabo por el Estado. Si lo llevara a cabo una empresa sería hacienda privada, y si lo lleva a cabo una familia sería hacienda familiar. Y entonces dice que este proceso de ingreso-gasto generalmente es expresado en unidades monetarias, pero no descarta que sea útil llevarlo a unidades físicas. Y en el Estado es importante traspasar todo lo que se gasta a unidades físicas para perseguir el fin que está persiguiendo el Estado. Y subraya este autor, Horacio Núñez Miñana, que el Estado se propone determinados fines y debe realizar erogaciones, que estas erogaciones tienen que estar financiadas tanto por los recursos que pueda disponer del Estado o los ingresos que obtenga aplicando su poder de imperio, cobrando impuestos, tasas, contribuciones, etc. Y luego lo que hace es una distinción entre lo que él considera que es la contabilidad pública y la hacienda pública. Él dice que la hacienda pública es la herramienta por el cual el Estado puede alcanzar sus fines. Mientras que la contabilidad pública, dice, se enfoca desde el punto de vista de la correcta registración y control de las operaciones acaecidas en un ejercicio. Él plantea esas diferencias. Y después también puse el otro autor importante para mí, que es Miguel Ángel Alé, que cuando habla de la hacienda pública, primero dice volvamos a lo que es la hacienda. Entonces dice, en su libro Manual de Contabilidad Gubernamental, quinta edición, dice, la existencia de un patrimonio bien determinado, una persona física o jurídica que dispone de él y lo administra, hace surgir un ente con caracteres propios que se denomina hacienda. Y dice, hacienda es una coordinación económica de la actividad humana y de los bienes. Y analizando lo expresado, observamos que los elementos que entran en la estructura del concepto son la materia administrable, los órganos y sus funciones, es decir, la acción de los órganos sobre la materia administrable. Entonces, eso es lo que hace la hacienda pública. Vos tenés una materia administrable, la acción que los distintos organismos del Estado hagan sobre él, sobre la materia administrable, va a ser la hacienda pública. Y después, bueno, volviendo al libro de la cátedra, llegamos a los elementos que lo integran. Y dice, los elementos que integran la hacienda pública podemos mencionar el sujeto, que son los habitantes de un lugar, los órganos y organismos del Estado. La materia administrable va a ser la riqueza perteneciente a esa hacienda, a ese país, a esa provincia, a ese municipio, y el conjunto de bienes susceptibles de posesión estatal. Porque si no están en manos del sector público, están en manos del sector privado. Y ya no caería la hacienda pública, sino la hacienda privada. Después dice la acción sobre la materia administrable, que en el caso del Estado sería la gestión administrativa nacional, provincial, municipal, así sucesivamente. Y la finalidad es satisfacer las necesidades colectivas. Y luego llegamos a las características de la hacienda pública y la diferenciación con la hacienda privada. Entonces tenemos que por su duración, la hacienda pública es perdurable, porque existe mientras exista el Estado, mientras que la privada es transitoria, tiene una fecha de caducidad, que después puede renovarse o no.
por la naturaleza del vínculo, es voluntaria la privada y coactiva la pública, porque el Estado te puede obligar, imponer los impuestos, las tasas, las contribuciones. Después dice, por la finalidad, según persigan fines de lucro o no. Tenemos de producción y de erogación. La del Estado va a ser la de erogación o consumo y la privada va a ser la de producción. Después dice, por la integración de sus órganos, volitivo sería dependiente, independiente. Y esto dice, el directivo reside en la misma persona o no. El volitivo y el directivo. La independiente va a ser la privada y la dependiente va a ser la pública, porque el presidente del Poder Ejecutivo es dependiente de lo que decida el Poder Legislativo, que no lo integra él. Entonces por eso es dependiente. Por la condición jurídica de su titular, ¿es pública o privada? Bueno, el Estado es público. Y después dice, por la división del trabajo administrativo puede ser divisa o indivisa. Y bueno, dice, según la labor de actividades se realice en una sola hacienda central o se autorice el funcionamiento de haciendas menores. Entonces, el Estado es divisa y la privada es indivisa. O sea, vos en el Estado tenés la nacional, que después se divide y permite que haya haciendas menores provinciales, y las provincias permiten que haya haciendas menores, que son las municipales. Y después dice que acá hay una diferencia muy significativa entre la hacienda privada y la pública. Y habla que en el ámbito privado queda configurada a través del mercado, mientras que en el ámbito público se encuentran ordenadas por el presupuesto, ya que el límite del gasto que puede llegar a ser una hacienda pública va a ser su presupuesto aprobado por ley. Entonces después dice, ¿por qué nos interesa el presupuesto público? Y da 3 razones el libro. Primero, es que en el presupuesto va a estar en qué va a gastar el Estado, el dinero que recaudó, y debe responder a la concepción que la sociedad tiene acerca de las funciones que debería cumplir el Estado. Entonces, por eso la hacienda pública también es variable de país en país, porque va a haber en países donde la sociedad crea que el Estado tiene que hacer ciertas cosas y en otra sociedad puede que no piense que el Estado tenga que hacer esas cosas. Después, la segunda razón es que el presupuesto debería pensarse como una radiografía de las necesidades de la comunidad. Debería. Después en la práctica no necesariamente es así. Y después la tercera es que el presupuesto determina de qué manera va a asignar el Estado su gasto social. En qué momento se va a endeudar, en qué monto se va a endeudar, cuánto destinará al pago de jubilaciones. Entonces, tiene una implicancia sobre la vida cotidiana de todos los argentinos. Y después, bueno, lo que estábamos diciendo es que la ejecución del gasto en los distintos niveles de gobierno en nuestro país presentan particularidades, que eso están en la Constitución Nacional y en la Constitución de cada provincia. Entonces, el gobierno nacional debe garantizar la defensa, la justicia, las jubilaciones y pensiones. Las provincias tienen la educación, la salud y la seguridad interior, obviamente, la policía, digamos. Y después los municipios se encargan de los servicios públicos, el tránsito, el transporte. Ejemplos de esto son las tasas de barrido y limpieza, que eso la cobra la municipalidad y ella presta ese servicio de barrido y limpieza. Después encontramos las diferencias entre la hacienda pública y la privada, y acá simplemente esboza un resumen de las diferencias, las principales diferencias, y después habla del vínculo con otras disciplinas, que bueno, tenés el derecho constitucional, porque claramente la definición del presupuesto va a estar acorde a cómo esté programado el Estado desde la Constitución. Después tenemos el derecho civil, el derecho administrativo, las ciencias políticas, la economía política, las finanzas públicas, que ya estuvimos hablando de
de la hacienda pública, las matemáticas, la estadística metodológica y la informática. Y luego de esto, en el mismo capítulo ya empieza a hablar de la evolución histórica que ha tenido este tema, digamos, la contabilidad pública del sector público, cómo ha ido evolucionando a lo largo de toda la historia de la humanidad, y también después hace un resumen de cómo fue la historia, la evolución de la historia acá en Argentina, con las distintas leyes que fueron sacando los distintos gobiernos. Entonces, bueno, hasta acá llegaría el video del primer capítulo de la primera parte, Organización del Estado, del libro de cátedra de la materia Contabilidad del Sector Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.